Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a este segundo conferencia sobre el ciclo Gran Canaria al Descubierto que ha organizado el Cabildo de Gran Canaria con la modesta colaboración de la Real Sociedad Económica. El ciclo versa sobre aspectos de la etnografía y del campesinado de la isla de Gran Canaria. En algunos aspectos parece que son cosas que pertenecen al pasado, pero en otros pertenecen claramente a la memoria histórica de una parte de la sociedad canaria. Y siempre entiendo yo que la evolución y la transformación del campesinado sigue siendo algo que para una sociedad predominantemente urbana sigue siendo un asunto importante a considerar y forma parte, como digo, muy importante de la memoria histórica de Canarias y de la Gran Canaria. Hoy va a intervenir Diego Díaz Fababú, que es ingeniero técnico forestal por la Universidad de Lleida, máster en gestión de fuegos forestales también por Lleida, máster en protección civil y gestión de emergencias por la Universidad de Valencia. Es funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, donde ejerce de director de extinción y analista de incendios forestales. Es el responsable del programa de pastoreo para la prevención de incendios forestales del Cabildo de Gran Canaria. Con nosotros se sienta también José González, que es antropólogo del servicio de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y es el que ha ideado el conjunto de este ciclo, que ahora tomará la palabra para darles una idea de lo que se propone este ciclo y de lo que falta y lo que queda por venir. Así que le doy la palabra a José González. Gracias y buenas tardes. En nombre del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, agradecer el espacio, la colaboración y la voluntad de la sociedad, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, para estar hoy con ustedes compartiendo este espacio de Gran Canaria al Descubierto, que abre una página en el paisaje cultural de Gran Canaria a través de una perspectiva que es la que nos enseña, nos intenta asomarnos a la gestión tradicional de los recursos naturales primarios de la isla a través del pastoreo. Sepan que cuando hemos apostado por este tema es porque dentro de la difusión que viene llevando el Servicio de Patrimonio Histórico y de la programación de actividades, entendemos que dar a conocer a la población de la isla los valores, la cultura y los saberes que están en la gestión tradicional del territorio es una forma de entender la isla vieja y una parte de la isla contemporánea y de la isla nueva que tenemos aquí. Traemos a Diego Díaz aquí porque Diego es amigo y compañero en el Cabildo y hago un pequeño paréntesis en referencia a él en esta conversación y en el tiempo que llevamos compartiendo trabajo. Diego es de los técnicos que están en la tierra, de los que trabajan pegados al suelo, hablando, discutiendo, acordando y gestionando con los actores del suelo, con los pastores en este caso, con los gestores del territorio, y a veces es difícil en la administración que los técnicos nos encontremos entre nosotros con personas que compartimos una filosofía de trabajo que tiene que ver con ese sentimiento de pertenencia al suelo, de sentirnos ligados menos al despacho y más a la transferencia del conocimiento con la gente tradicional. En este ciclo de conferencias de las que estamos hoy presentando, la siguiente, y está en la sala, le va a tocar compartirla a Javier Gil, que es geógrafo y que es el nombre, digamos, de la cartografía ganadera, de los mapas del ganado en Gran Canaria, de la huella territorial en cuanto a la organización física del espacio de la ganadería tradicional de Gran Canaria. Y estamos todavía por cerrar la última intervención. Queremos que sea una intervención mix entre una charla como la que vamos a disfrutar esta tarde y una especie de taller. Todavía no les quiero adelantar del todo la presencia, pero seguramente será alguien de fuera con experiencia de desarrollo local, de desarrollo endógeno, basada en cultivos y en acciones de gestión tradicional del territorio.
Hoy la oportunidad de tener a Didac aquí tiene que ver también con una actualidad que nos quema en el alma, que es la que tiene que ver con los incendios en el mundo, en California, en Portugal, en Galicia, en Gran Canaria. Y en todos esos espacios y en esas latitudes, algunos denominadores comunes que hoy nos va a enseñar Didac, que tienen que ver con lo que desde este trozo chiquitito del Atlántico, de la isla de Gran Canaria, podemos hacer como responsables, como corresponsables, para una adecuada conservación del territorio y de la cultura, que es una responsabilidad de todos. Les dejamos con Didac. Lo dejamos aquí y tú ya te quedas. Vale, me quedo. Buenas tardes. Primero, agradecer a la Real Sociedad Económica, amigos del país de Gran Canaria, por haberme invitado, al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico, también por haberme invitado. Me han gustado mucho las palabras de Pepe. Muchas veces los técnicos de las tres patas del saber, que son la ciencia, la técnica y el conocimiento local, sabemos bastante de ciencia y de técnica, pero el conocimiento local no lo tenemos en cuenta. Entonces nos convertimos muchas veces en tecnócratas, lo que dicen técnicos de despacho, ¿no? El conocimiento local es muy importante y yo creo que a partir de esta charla va a haber bastante de conocimiento local. Bueno, como lo pongo aquí, mi nombre es Diego, casi todos me llaman Didac, lo he puesto aquí porque me llaman de todas maneras, me llaman Didac, me llaman Tic Tac, me llaman Dylan, como el de Sensación de Vivir, me llaman Adidas, los pastores, bueno, es increíble, tengo todo apuntado con las maneras como me llaman y, bueno, ustedes como habrán visto por el coloquio, ¿no? Yo no soy de aquí, soy de la zona de Barcelona, pero bueno, ya llevo unos cuantos años aquí y gracias a los pastores, a la gente de campo, he aprendido algunas palabras, es decir, si digo algunas palabras en canario, pues ya, bueno, ya lo verán. Bien, yo para empezar les quería poner, vamos a hablar un poco del trabajo de los pastores, les quería primero poner un vídeo para ver, yo creo que ustedes también lo saben, pero para ver un poco la realidad a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Bueno, este no es de aquí, es de la zona es una urbanización en Barcelona, pero podría ser perfectamente aquí. Podría poner el vídeo de Cruz de Tejera, por ejemplo, de nuestro último gran incendio forestal, y sería exactamente lo mismo. No sé si se pueden apagar las luces estas de aquí. Gracias. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, es un servicio de extinción, son bomberos forestales que están intentando apagar un incendio que se les viene, están intentando defender una urbanización y es un incendio que les llega, ¿no? Fíjense la longitud de llama que tiene, la altura de llama, y claro, pero bueno, ellos tienen medios, están mojando todo aquello, fíjense, y claro, si tenemos bomberos, tenemos agua, podemos apagar el incendio, ¿no? Fíjense otra vez el tema de la llama, cómo se están retirando porque no pueden soportar el calor. Esas llamas lo que generan es una radiación que hace que no puedan estar cerca, ¿no? ¿Ustedes creen que se ha pasado la urbanización que intentaban defender? Pueden hablar, si quieren. Tiene la pinta, sí.
¿Por qué cree que se ha pasado? ¿Por qué cree que se ha pasado? ¿Es por un tema porque le ha llegado la llama? No, el mismo calor. ¿El mismo calor puede ser? Esto ya es dentro de la urbanización, no sé si se ven bien, estos son setos ardiendo. No, no es exactamente. Los incendios de ahora, eso vamos a ir hablando durante la charla, son incendios que no se mueven por un frente de llamas, sino se mueven por arriba. Eso por arriba son las que le llamamos las pavesas, pues material incandescente, las brasas voladoras, y eso lo que hacen es que una carretera que nosotros creemos que la carretera va a parar el incendio se salta por arriba. Bueno, y aquí están los bomberos intentando gestionar un incendio de interfaz urbano-forestal, eso lo vamos a ir hablando, ¿no? Un poco es para que vieran, yo creo que ustedes también ya lo saben, a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Bien, les voy a hacer dos preguntas. Me gusta no solo a mí dar la charla, sino me gusta interactuar también, ir preguntando ¿por qué creen que tenemos estos incendios? Y si ustedes creen que siempre ha sido así, ¿los incendios siempre han sido así? ¿O no? ¿O tenemos unos incendios que ahora son diferentes? ¿Qué creen? No sean tímidos. Han cambiado, séptima generación, creo que se habla ahora. ¿Cómo? Que han cambiado. Vale, Bruno, tú no, Carlos, perdón, Carlos, tú no, que tú ya sé que sabes. ¿Han variado mucho? Sí. Evidentemente, en el campo sí ha habido una variación muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque antes había más población en el campo, Sí. había un mayor aprovechamiento del campo, Sí. entonces todo ese material combustible Sí. no estaba ahí. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, antes lo que había mucha más agricultura, vivíamos la agricultura, la ganadería, había mucho el tema del carboneo, muchos campos de cultivo, se utilizaba la leña, se utilizaba mucho la pinocha, etcétera. Es decir, imagínense cómo podría ser Gran Canaria hace 50, 60, 100 años, ¿no? La gente cuando iba a cocinar y se acercaba e encendía la vitrocerámica, ¿no? Hace 100 años. ¿O no? No había vitrocerámica hace 100 años. Utilizaban mucho el tema de la leña, utilizaban la pinocha. ¿Para qué se utilizaba la pinocha? ¿Conocen? ¿Para hacer colchón de quién? De los animales y de los de dos patas también, sí, de las personas también. ¿Para qué se utilizaba también la pinocha? Para el empaquetado de plátano se utilizaba muchísimo. Es decir, la leña... la gente antes cuando tenía que comprar un mueble iba a Leroy Merlin, ¿no? Supongo, ¿no? Antes no, antes se cortaban los pinos, es decir, se utilizaba mucho el medio, por tanto, a mí me han dicho hasta gente que se robaba la leña los unos a los otros, ¿no? Entonces era como... El campo estaba limpio. Un poco es lo que vamos a explicar. Esto les voy a explicar como una historia, es lo que estaba hablando Carlos, que el tema de las generaciones de incendios. Antes de los años 60, nosotros llamamos los incendios de primera generación. Son incendios que tenían una llama muy pequeñita. ¿Por qué tenían una llama muy pequeñita? Porque no había combustible, no había biomasa. Entonces, ¿cómo se apagaban esos incendios? Eran muy sencillos, se apagaban solos o venía la Guardia Civil a la fiesta, tocaban las campanas y la gente salía a apagar esos incendios. ¿Cómo? Pues con ramas verdes y eso que a veces vemos en las imágenes de ahora, es que eso se hacía antes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué característica eran? Que eran unas llamas muy pequeñitas y se podían apagar con las ramas. A partir de los años 60, 70 se produce no solo aquí, sino en muchas zonas del Estado, en países occidentales, lo que se llama el proceso de industrialización. El proceso de industrialización lo que provoca es un abandono del campo, lo que se puede intensificar se intensifica y lo que no se abandona. Lo que se abandona se le aplica una normativa, que ya iremos hablando, que es la normativa de espacios naturales protegidos, ¿vale? Y entonces ese abandono de los campos de cultivo lo que provoca es que esos incendios que antes separaban esos incendios en esos campos de cultivo, ahora son incendios que siguen. Son incendios mucho más extensos, más continuos, son los que llamamos incendios de segunda generación. Apagar esos incendios ya no lo puede hacer tanto la gente de campo, sino empiezan a ver las primeras cuadrillas de Icona, empiezan a salir las torres de vigilancia, algún helicóptero hay,
se hacen los cortafuegos. ¿Saben qué es los cortafuegos, no? Una zona desprovista de vegetación que cuando llega el incendio allí se para. Bien, a partir de los años 80 ya tenemos unos 30 años de abandono del medio rural. Ahí ya tenemos lo que se conoce, ahí es el nacimiento de los que se llaman los grandes incendios forestales. Aparece algo que antes no había ocurrido nunca, que es la aparición de los grandes incendios forestales. Son incendios que vienen derivados de una acumulación excesiva de material combustible. Son incendios que generan llamas de 20, 30, 40, 60 metros de longitud de llama. Son incendios que se llaman en el argot técnico que están fuera de capacidad de extinción. ¿Qué significa que están fuera de capacidad de extinción? Que yo también soy bombero, ¿no? Nosotros con la manguera ya hemos visto el vídeo. Podemos apagar llamas de 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Qué hacemos con llamas de 40, 50 metros de llama? No podemos hacer nada. Son esos incendios que crean sus propias condiciones meteorológicas, esas columnas de humo negras, enroscadas, que lo que hacen es aire caliente, lo que hace es todo ese material incandescente, lo larga, lo lanza y lo tira. Es decir, el cortafuego que antes paraba esos incendios, ahora los cortafuegos no los paran, porque los incendios van por arriba. Esos son los incendios de tercera generación. A partir de los años 90, son variables las fechas, pero a partir de los años 90, también en la península, en otras zonas de Europa, pasa dos cosas. El abandono lo que hace es que el bosque vaya entrando a los pueblos, y hay una conciencia ecologista de conservación, no podríamos llamarla así, sino que la gente lo que quiere hacer es vivir cerca de la naturaleza. Y lo que hace es se construyen urbanizaciones, se construyen casas en medio del bosque. La gente quiere estar en medio del bosque, a vivir cerca de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que son gente de ciudad que no tiene una cultura del fuego y se están poniendo justo en medio del bosque. Cuando tenemos esos grandes incendios que afectan a casas, a urbanizaciones, esos son los incendios de cuarta generación. Miren cómo hemos ido evolucionando de los incendios de primera generación a los incendios de cuarta generación. Son muy difíciles de parar los incendios de cuarta generación. ¿Por qué? Porque hay personas en medio. Como bomberos nosotros tenemos unas prioridades. La primera es el medio ambiente y tal, pero cuando hay personas, nuestra primera prioridad es defender a las personas. Entonces tenemos que defender a las personas, tenemos que defender las casas, y por último es medio ambiente. Es decir, nos cambia completamente. Son los incendios de cuarta generación. Cada vez lo que hemos hecho es ir invirtiendo más recursos, más helicópteros, más hidroaviones, más contratar personal para intentar apagar esos incendios. ¿Qué pasa? Que somos bastante buenos apagando incendios. Apagamos los incendios, la gran mayoría, el 99% de los incendios. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los que no apagamos? Aquellos que se dan con unas condiciones meteorológicas absolutamente excepcionales. Y no se dan en un sitio, sino se pueden dar en varios. Estos serían incendios de cuarta generación, donde hay una afección, es lo que se conoce como interfaz urbano-forestal. Y estos son los incendios de quinta generación, es decir, son incendios que son simultáneos. Es decir, en 2007 estaba quemando Tenerife, Gran Canaria, en 2012 quemaba a la vez La Gomera, La Palma, Tenerife. Estamos ya en situación de incendios de quinta generación. No solo eso, ahora hay otro factor más. Ya se empieza a hablar desde el año pasado de los incendios de Chile, de los incendios de sexta generación. ¿Por qué? Porque ahí lo que afecta es el tema del cambio climático. Estamos en unos bosques que nacieron hace 100 años, hace 150 años, algunos menos, hace 80 años. Son unos árboles que están fuera de rango, no viven en su clima. Ha cambiado el clima y eso lo que les provoca a ellos es un estrés. Lo que hacen es tener mucha copa, muchas hojas muertas en la copa, ¿no? Eso provoca que los incendios sean aún más virulentos. Es decir, fíjense cómo hemos evolucionado de unos incendios que se podían apagar con ramas a unos incendios que ahora mismo están absolutamente fuera de capacidad de extinción. Fuera de capacidad de extinción porque tienen unas llamas tan altas que no podemos hacer nada con 40-50 metros de llama. Por muchos más helicópteros, por mucho más personal que hagamos, no podemos apagar eso.
Si en lugar de incendios que van a 2 kilómetros por hora, ahora tenemos incendios que van a 8 kilómetros por hora, por mucha más gente que tengamos, no lo vamos a parar. Es decir, fíjense lo que nos estamos un poco encontrando, ¿no? A lo que tenemos que luchar. Esto básicamente es por una de las cosas que hemos comentado, que es el abandono. Otra de las cosas es que lo que he comentado, somos bastante efectivos apagando los incendios. Es decir, esos incendios que hay en invierno, que muchas veces limpian, esos los apagamos muy rápido. Entonces, hay el combustible forestal en el medio, es un fenómeno acumulativo, se va acumulando, y se puede ir quitando de dos maneras, dos extremos. Uno, o se quita todo de una tacada rápido y con mucha virulencia, o se quita poco a poco. Ahora mismo, nosotros, como casi no hay incendios, esos pequeños incendios los estamos apagando todos, estamos tirando la balanza hacia la intensidad. Es decir, incendios va a haber toda la vida. La cuestión es que nosotros podemos decidir cómo tienen que quemar. Si queman con baja intensidad o queman de alta intensidad. Y nosotros estamos decidiendo que quemen con alta intensidad. Esto es lo que se conoce como la paradoja de la extinción, la paradoja del bombero, que es, cuanto más eficaces son los servicios de extinción, peores incendios tienen. Eso es fuerte, ¿eh? Yo digo porque muchas veces yo doy cursos a bomberos y cuando llego a este punto se me quedan mirando y me dicen, pero entonces, ¿qué, ¿apagamos o no los apagamos los incendios? Digo, sí, hombre, sí los tienen que apagar. Pero estamos en esa paradoja. Estamos en una paradoja que los mejores servicios de extinción, al apagar la política esa de los años 80, de todos contra fuego, ¿se acuerdan de la política de los años 80, de todos contra fuego? ¿Se acuerdan cómo era la canción? ¿Sí, no? ¿Algunos se acuerdan de cómo era la canción? Imagínense la campaña tan fuerte en los años 80 que algunos de ustedes se acuerdan cómo era el eslogan y cómo era la canción. ¿Vale? Teníamos que suprimir todos los incendios, apagar todos los incendios. Eso, si suprimes todos los incendios, apagas todos los incendios, lo que te genera es una acumulación desmesurada de combustible forestal y lo que provocas es la aparición de los grandes incendios forestales. Muy bien. En las últimas generaciones, ¿por qué tenemos este problema? Porque nos ha deslumbrado las llamas. Durante las últimas décadas ha habido cada vez incendios con más llamas y lo que hemos hecho es contratar más personal, contratar más helicópteros. ¿Por qué? Porque estamos focalizados en la llama. Y el problema no es la llama, el problema es lo que hay debajo de la llama. Entonces, desde hace ya unas décadas, ya las universidades se están dando cuenta, estamos trabajando para no ir a apagar las llamas, sino quitar la gasolina, quitar el combustible forestal que hay debajo. Bien, ¿cómo se puede quitar el combustible forestal, esa biomasa, esa vegetación, el exceso de vegetación que hay? Se puede hacer de varias maneras. Una podría ser los tratamientos silvícolas, los desbroces, las talas, etc. Otro sería el tema de las quemas prescritas. La utilización del fuego sería como si fuera una vacuna. Lo que está haciendo es un fuego en invierno, que es como un fuego de baja intensidad, lo que está haciendo es retirar ese exceso de combustible forestal. Otro es el pastoreo. Otro también son el tema de los aprovechamientos forestales, la utilización de madera, la utilización de biomasa, el carboneo, etc., ¿no? Si cuantificamos esto a nivel económico, veremos que hay unos números bastante interesantes. No porque sea catalán, pero el dinero hay que tenerlo en cuenta. Bien, fíjense que el tema de los desbroces económicos nos pueden salir entre 1.000 y 8.000 euros hectárea. Esto es absolutamente inviable. Podríamos gastar varias veces el presupuesto del Cabildo, limpiaríamos toda la isla y cuando hubiéramos limpiado la isla con tropecientas mil cuadrillas, la isla volvería a crecer el material y tendríamos que volver a limpiar. O sea, no es posible. Entonces tenemos que utilizar métodos que sean eficaces, es decir, que cumplan los objetivos, que sean eficientes, es decir, económicos y que sean ecológicos. Entonces, de ahí es cuando aparece desde estas últimas décadas el tema del pastoreo controlado para la prevención de incendios, que es a lo que vengo a hablar. He hecho una pequeña introducción para que vean el porqué, ¿no?, del pastoreo controlado.
Bien, el Servicio de Medio Ambiente hace ya bastantes años que estamos trabajando con los pastores. Hubo un cambio importante a partir del año 95 con que los pastores pudieran acceder a zonas a montes públicos, pero han sido en los últimos años donde cada vez se está dando mayor impulso, ¿no? Como una herramienta de prevención de incendios forestales. ¿Qué se hace con los pastores? Por cierto, en la sala hay alguno, le agradezco su presencia, pastor y quesera. Y lo que se hace es el tema de las autorizaciones. El cabildo da autorización al pastor para que pueda pastorear en varios sitios, en espacio natural protegido, en cauces y montes públicos o en lugares estratégicos. Puede ser un sitio que cumpla estas tres, no tienen por qué ser, ¿no? Pero para grandes modos. Vamos a hablar con los espacios naturales protegidos. ¿Se puede pastorear en los espacios naturales protegidos? Sí, a pesar de lo que digan algunos, que el pastoreo está prohibido, absolutamente prohibido, no, llevan muchas de las autorizaciones, la gran mayoría son en espacio natural protegido. Si hacemos un análisis y podemos ver dónde está permitido, dónde es autorizable, dónde está prohibido el pastoreo en Gran Canaria, vemos que tenemos unas zonas que no llegan al 10% que está prohibido, serían las zonas de Tamadaba, Bubuy, Inagua, el Parque Natural de Pilancones, bueno, son los que están en rojo. Los que están en color amarillo son las zonas que son autorizables, que requieren autorización, y lo que está en verde son donde el uso es permitido, es decir, el pastor no tiene ni que pedir autorización. Esto es un mapa de la cartografía que tenemos de las zonas autorizadas. Esta es la zona sur, en este caso he hecho un pantallazo de mi ordenador, y aquí tenemos las zonas que tenemos autorizadas. En la zona de Artenara son montes públicos, y aquí en este caso es Cristóbal de Caideros, que tiene la zona del Nublo y todo aquello, Llanos de Pargana, etc. Bueno, veo que aquí se ha ido un poco, pero bueno. Cuando se dan las autorizaciones, se tiene en cuenta varias cosas. Una es la capacidad sustentadora y la carga ganadera. Es decir, la capacidad sustentadora es aquello que puede sostener el medio, y la carga ganadera es el número de animales. Si nosotros ponemos más número de animales que la capacidad de carga, lo que se produce en sobrepastoreo, que es lo que intentamos evitar. Por tanto, siempre las autorizaciones siempre va a tener en cuenta el tema de la carga ganadera y la capacidad sustentadora. Por cierto, esta imagen me parece que es de Irán. ¿Sí? Bien, los estudios que hay, estudios científicos, determinan que tenemos pocos en Canarias, estaría bien que tuviéramos más, que para cargas ganaderas bajas, lo que se produce es un cambio en la estructura de vegetación, hay sobre todo una disminución de la biomasa, pero no hay una desaparición de las especies endémicas, no afecta mucho a la biodiversidad. En cargas ganaderas bajas estamos hablando, ¿no? Entonces la cuestión es dónde aplicamos la intensidad de pastoreo. Este es un esquema que he intentado explicar, he intentado dibujar aquí un poco así, y donde intento explicar la intensidad de pastoreo en las diferentes zonas. Fíjense que en las zonas cerca de las casas, de los núcleos poblados, de los campos agrícolas, puede haber una intensidad de pastoreo alta. A esto vamos a hablar ahora, ¿no? Autorizaciones, por ejemplo, en todas las zonas de cañaverales, esos barrancos llenos de caña, pueden estar perfectamente ahí las ovejas o las cabras pastoreando con una intensidad que ahí no hay problema, porque aquí lo que tenemos que reducir es la carga de combustible. Después puede haber zonas más moderadas, en las zonas de pastos, zonas de intensidad baja, en las zonas de pinares, bosques adhesados, matorrales, y en zonas de riscos, en zonas de bosques maduros, ya lo que buscamos es que no haya una entrada de ganado. Y es decir, no estamos ni que haya ganado en toda la isla, ni que toda la isla esté protegida, sino que lo que buscamos es un desarrollo sostenible, un aprovechamiento sostenible, un equilibrio, ¿no? Eso, en traducido en el lenguaje de los pastores, se diría, ellos dicen, aquí cabemos todos, y yo creo que es así. Ejemplo de una intensidad de pastoreo baja, esto es el sur, cuando la suerte que tenemos en Gran Canaria de nuestros ganados transhumantes, que aún tenemos 22, 23 pastores que aún hacen transhumancias, la única isla del archipiélago que aún mantiene este patrimonio cultural. Cuando esos ganados del norte van al sur, van durante unos pocos meses, y lo que están haciendo justamente es eso. Una pequeña descarga sería una intensidad baja. Esto sería, por ejemplo, un área de baja carga, que sería un pinar, donde las ovejas transitan por debajo, y lo que están haciendo es
descargar de combustible forestal para hacerlo más resistente a incendios forestales. Voy bien, no sé si le estoy hablando en chino o ¿sí? Bueno, este es Miguelito, en la zona de... Esto ya serían cargas ya más moderadas. Esta es la zona de Monte Pavón, con cargas también más moderadas. Por cierto, esta foto me parece que es de Javier. Javier, estás por ahí, ¿no? Así. Gracias por prestármela. Cargas ya más moderadas. Es curioso porque en estas zonas, en estos pastos, aquí tenemos el pasto, esta es la zona de Monte Constantino, se cree que las especies están adaptadas o se especian, es decir, se conviertan en especies nuevas después de millones y millones de años de evolución, ¿no? Y es curioso porque aquí tenemos especies que son únicas en el mundo, que las tenemos aquí en Canarias y están ligadas al pastoreo. Es decir, los investigadores están viendo cómo puede ser que en una edad evolutiva tan corta pueda haber especies que hayan evolucionado distintas, ¿no? Es el caso de Boa pitardiana, que es una gramínea, que es la que se vemos aquí. Es una especie que es endémica de Canarias, y los pastos que se producen juntamente con otra, con Trifolium subterráneo, es unos pastos que son endémicos de la isla de Gran Canaria. Es decir, que el pastoreo lo que también está haciendo en este caso, está haciendo que haya nuevas comunidades vegetales y está aumentando también el tema de la biodiversidad en estas zonas, ¿no? Eso viene asociado a toda una serie de fauna. Por ejemplo, el cernícalo patirrojo es una especie migratoria muy rara que le gusta justamente esas zonas abiertas, ¿no? Otra de las autorizaciones o de los modelos de autorización que damos es en cauce público. Aquí no tenemos que ir con cargas ganaderas bajas ni moderadas. Aquí tenemos que meter caña. ¿No, Iram? Esto aquí, yo digo porque Iram es un pastor que está trabajando, ahora sale una foto tuya, en los barrancos de San Lorenzo, y aquí lo que tenemos un problema bastante importante con los barrancos de la isla. Muchos antes estaban poblados por la caña, pero claro, la caña común, la caña lo que se iba cortando, se iba aprovechando, se utilizaba, ustedes lo saben, para infinidad de cosas. ¿Y qué pasa? Que con el abandono del medio rural, lo que ha pasado es que se ha convertido en una plaga. Estos barrancos, con estos palmerales y con estos cañaverales, esto cuando hay un incendio, vuela. No podemos hacer nada. Entonces, claro, tenemos que intentar tratar de alguna manera esta problemática gorda que tenemos. Este es el barranco de la Sarrueda. Aquí estamos con un pastor, con Antonio, que él con sus cabras se mete por todo el barranco y lo que está haciendo es comiendo ese cañaveral, ¿no? Un cañaveral que podía afectar toda la zona de arriba del barranco de la Sarrueda, Casas Blancas, etc. Gracias a las cabras de Antonio, si hay un incendio allí, va a ser un incendio que al menos puede ser más fácilmente controlado, porque si tenemos un incendio con esta situación, es muy, muy, muy peligroso. La caña cuando se corta, no sé cómo voy de tiempo, ¿bien? ¿Sí? La caña cuando se corta, lo que en el campo le llaman el carrizo, que es esto, a los animales les gusta mucho, y lo que es el método que utilizamos es el empradizamiento, el volver la caña, como es una gramínea, la convertimos como si fuera un prado, y mediante cortes y mediante el ganado, lo al final se convierte en un prado. Este es el barranco de San Lorenzo, gestionado por Irán, por las ovejas de Irán, y miren cómo queda. Es un cañaveral, pero es un cañaveral joven, verde. Esto no tiene problemas a nivel de incendios forestales. Este es Irán, después puedes pedir autógrafos, si quieres. Hemos hecho algunas experiencias también con burros. A los burros nosotros les llamamos, las ovejas serían las funcionarias, los burros les llamamos los legionarios. ¿Por qué son los legionarios? Porque los legionarios, las ovejas les cuesta bastante entrar, y en cambio los burros, si solo que tienen un caminito allí, son los legionarios, entran, abren, entonces pues podemos meter las cabras y las ovejas, ¿no? Entonces hemos hecho algunas experiencias en la zona del Juncal de Tejeda, ha ido bastante bien. Lo que pasa que tenemos que ir a afinar ese engranaje porque claro, las ovejas y las cabras sí que sacan queso, pero los burros por ahora tenemos que encontrar también una finalidad. Ejemplos, este es Oliver, el pastor de Barranco de Tocodomán en la aldea, que en sus cabras está también manteniendo a raya todo el Barranco de Tocodomán, está haciendo un trabajo también increíble.
José Ramón Vera, del Barranco de San Miguel de Valsequillo, también está manteniendo a raya el cañaveral. Él aparte es un defensor del pastoreo para la prevención de incendios. Yo no sé por qué no está aquí, pero él siempre viene a todos. Esta es una imagen del Barranco de San Miguel. El Barranco de San Miguel tenía un problema, que tiene al lado una pirotecnia, y cuando de vez en cuando hacían algún simulacro, empezaban a tirar, habían incendios cada 2 por 3. Entonces, claro, ahora con el tema de las cabras de José Ramón, pues ya no hay tantos incendios en esa zona. Esto es el Barranco de los Olivos, Enrique y Sonia. También están trabajando en la zona de Santa Brígida, también están trabajando mucho. Vamos a hablar también hemos hablado de los espacios naturales protegidos, las autorizaciones en cauce público, en barranco público, y vamos a hablar también de los lugares estratégicos. Esta zona de aquí, no sé si algunos de ustedes la conocen, es la parte alta de Valle Seco, está un poco más, es entre Cruz de Tejeda y Artenara, es la zona que le llaman Llanos de Constantino o Monte Constantino. Esto es una fotografía aérea también de Javier. Y lo que demuestra es un pinar extenso que va de Cruz de Tejeda hasta Artenara, y una zona que está de color verdecita, muy bonita. Esto es gracias a las ovejas de Genaro. Genaro es un pastor, se jubiló el año pasado, pero que ha mantenido este cortafuegos impecable y que no deberíamos perder. ¿Funciona esto? Pues justamente, este último gran incendio forestal, los Llanos de Constantino están en amarillo en el mapa, todo el rojo es el perímetro de este último gran incendio forestal, y la parte norte de este gran incendio forestal se paró gracias al cortafuegos que hicieron las ovejas de Genaro. Es decir, que el tema del pastoreo para la prevención de incendios no es una cosa teórica, que venga aquí un catalán de nombre impronunciable a decir 4 cosas, sino que es una cosa que funciona. Esto es el paisaje que mantenía, un paisaje muy bonito, para mi gusto, adhesado, son los codesos aparte en flor, es un paisaje que va cambiando con las estaciones, convirtiendo en verde. Esto es justamente cuando hicimos las fotos, hace una semana o algo así. Fíjense, el incendio, hay una pequeña pista, y esa pequeña pista, gracias a que hay un pasto, el fuego no se pasó. La parte de allá es la zona quemada, la parte de aquí es la zona no quemada, ¿no? Si esto hubiera sido otro tipo de combustible, lo lógico es que se hubiera saltado, ¿no? Este es Genaro, el pastor que se jubiló. Gracias, Javier, otra vez por las fotos, también desde él, una foto muy bonita. Y claro, pues ahí no tenemos relevo generacional. ¿Qué pasa? Que en ciertas zonas ya la retama está invadiendo ese cortafuego, y si ahí no vuelve a haber un pastor, eso se va a convertir en un retamar, y vamos a perder una oportunidad muy interesante para apagar incendios forestales en esa zona. Bueno, estos son más ejemplos. Algunos datos, no les he querido poner muchos números para que tengan una idea, ¿no? Pero algunos datos. ¿Con cuántos pastores está trabajando el Cabildo de Gran Canaria? Con 52. ¿Cuántos animales estamos hablando? De unos casi 7.000 animales. ¿Cuántos barrancos se gestionan? 35. Hectáreas en monte público 2.800, en cauce público 447, y en total 3.200 hectáreas. Es un número bastante elevado, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es hacia dónde se quiere llegar? Lo ideal no es tener más helicópteros, tener más personal, no va por ahí los tiros. Para apagar los incendios forestales, los grandes incendios forestales, lo que hay que ir la tendencia es a ir a un paisaje mosaico. ¿Qué es un paisaje mosaico? Lo voy a explicar a ver si me entienden. Los grandes incendios se mueven muy rápido por bosques homogéneos, extensos, por retamares, ¿bien? Ahí no tienen ninguna traba, van corriendo, van volando, es como si fuera un tsunami. Si a estos grandes incendios forestales les ponemos obstáculos, por ejemplo, campos de cultivo, por ejemplo, zonas pastoreadas, por ejemplo, zonas agroforestales con almendreros, castañeros, diferentes tipos de bosque, lo que estamos haciendo es poniendo obstáculos a estos grandes incendios forestales, y hacen que propaguen más lento y que los servicios de extinción tengan una oportunidad para apagarlos, ¿no? ¿Cómo se consiguen estos paisajes mosaico? Invirtiendo en el sector primario.
O sea, la problemática que tenemos ahora con los grandes incendios forestales no se resuelve ni con más helicópteros ni con más hidroaviones, sino se resuelve con un cambio en la sociedad. Tenemos un problema de sociedad, de modelo de sociedad, y tenemos que cambiarlo. Tenemos que dar más prioridad al sector primario. Desde el Servicio de Medio Ambiente hemos realizado una campaña que se llama Come Paisaje, que habla de eso. ¿Qué es? Cada vez que los consumidores, que ustedes mismos compran o consumen queso de Gran Canaria, de pastor, aparte de ser un queso excelente, que se llevan premios a nivel internacional, lo que están haciendo es que haya más ovejas, y lo que están haciendo, sin que ustedes lo sepan, es que haya prevención de incendios forestales. Si la gente cada vez que va a comprar papas, mira que no sea del Reino Unido o que no sea de Israel, por ejemplo, y miran que sea de Gran Canaria, cada campo de cultivo en Gran Canaria, cada campo de papas, es para la gente que trabajamos en incendios forestales una zona de oportunidad, una zona segura, un cortafuego. ¿Ustedes han fijado cuando hacen algún asadero de dónde proviene el carbón que utilizan? Muchas veces viene de Argentina, de Uruguay, ha tenido que atravesar miles de kilómetros gastando combustibles fósiles que vienen de Arabia Saudí, ¿no?, para venir aquí y poder hacernos una chuletada a nosotros. Por suerte en Gran Canaria aún tenemos carboneros, ese oficio antiguo, tradicional, que transforma la madera en carbón. Cada vez que nosotros consumimos carbón de la cumbre, que se llaman los carboneros que están en Tejeda, lo que estamos haciendo es prevención de incendios forestales. Por eso la campaña de Come Paisaje, ¿no? Cada vez que nosotros consumimos productos locales, lo que estamos haciendo es prevención de incendios forestales. ¿Cuál es el futuro? El futuro más inmediato. Ya llevamos varios años intentando trabajar con lo que se conoce como el pago por servicios ambientales. ¿Qué es el pago por servicios ambientales? Ahora mismo los pastores están haciendo un servicio ambiental a la sociedad, en este caso la prevención de incendios, pero hay otros, ¿no? Biodiversidad, temas etnográficos, culturales, patrimoniales, etc. Pero esos servicios ambientales que prestan a la sociedad, en este caso la prevención de incendios forestales, no está remunerado. La intención que hay desde la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias, que por cierto agradezco la presencia aquí de su consejero, que ha venido casi a la Sorrúa, ¿no? A la Sorrúa. Y a la Sorrueda. El pago por servicios ambientales es una cosa que pretendemos desde el Servicio de Medio Ambiente implantar el año que viene, en 2018, es decir, poder pagar a los pastores por el servicio de prevención de incendios forestales. Esto es gracias a lo que ustedes no sé si lo han oído hablar, de lo que se llama el céntimo verde o el fondo verde forestal, que es por cada litro de gasolina lo que se está intentando es que un céntimo vaya a temas ambientales, a temas de prevención de incendios, a temas de reforestación, y con esa inversión podamos acometer eso, ¿no? A no ver a los pastores como no enemigos, sino como agentes neutros, sino son los principales defensores y los principales gestores del medio ambiente. Este es el futuro, y bueno, y el futuro también es este. Aquí tenemos a Irán y Esmeralda, que están ahí sentados allí. Muchas gracias a ellos por haber venido. Tenemos a las gemelas, Beatriz y Natalia, las pastorcillas, que son muy jovencitas, están en la data. Tenemos a Johanna y a Cisco del Cortejo de Pavón, a Cristian de Melenara, a Dunia del Cortejo del Montañón, a Fran y Tania del Cortejo de Galeote, a Jose, el Barranco de Fontanales, a Heriberto. Bueno, a todos de ellos realmente muchas gracias porque son el motor de este proyecto. Gracias.